el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a la participación política, a la salud, al trabajo, al descanso y a la educación, entre muchos otros derechos. Derechos que gozan todas las personas por ser personas. ¿Sí? No importa la edad, no importa el sexo, no importa la religión, no importa la etnia, no importa nada. Los derechos humanos son derechos para todos. En el ámbito legal, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tuvo carácter vinculante. Esto significa que no obligó a los estados a que firmaran a cumplir con ella. Fue una expresión de voluntad colectiva, un documento político, un objetivo común por parte de los estados para reconocer, velar y garantizar los derechos enumerados. Aún así, funcionó como un importante avance en la declinación de la soberanía absoluta del Estado. Los países que suscribieron a la Declaración Universal de los Derechos Humanos consideraron que el mundo se encaminaría hacia ciertos derechos mínimos comunes a todos los países y que en un futuro los límites geográficos no justificarían diferencias sustanciales. Parece utópico, ¿no? Estos derechos mínimos se redactaron de forma amplia para permitir que variara la manera de cada Estado. Y entonces lo satisficiera de su forma, según su cultura, las tradiciones del pueblo, por ejemplo. La denominada educación básica y elemental para niños y niños es obligatoria a todos los estados, pero las características de esta educación, entre ellas los contenidos y su duración, eso lo deciden los estados. ¿Sí? ¿Está claro? Hoy se considera que la Declaración Universal de Derechos Humanos forma parte del derecho internacional consuetudinario. Es decir, que se ha constituido en una obligación debido a su reiterada aplicación a lo largo del tiempo. Esta tarea no fue sencilla, algunos estados accedieron a respetarla gracias a la presión ejercida de la sociedad. Las organizaciones no gubernamentales también intervinieron para esa presión y la opinión pública. La Argentina adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados y tomaron jerarquía constitucional en la reforma de 1994, lo que significa que ninguna norma de menor jerarquía puede contradecirlos. Sabemos que lo que tiene carácter constitucional se cambia únicamente con una nueva constitución. No se puede sacar el artículo 14 bis, se cambia con una nueva constitución. Los estados se han comprometido a nivel internacional con la firma y ratificación de pactos, tratados y convenciones. Por esto, están obligados a garantizar, los estados están obligados a garantizar los derechos humanos a toda la población y son los únicos capaces de violarla. El derecho internacional de los derechos humanos indica que el titular de los derechos es la persona y el responsable de garantizar su respeto únicamente el Estado. Los estados tienen diversos niveles de obligaciones. Esto parece muy grande, pero tenemos que llegar a los derechos de las personas adultas mayores y por qué queremos cambiar nuestro paradigma, No se preocupen, ya vamos a llegar. La obligación de respetar exige que los estados se abstengan de ingerir directa o indirectamente en el disfrute de nuestros derechos. La obligación de proteger
requiere que los estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías que se encuentren en los pactos y tratados de los derechos humanos. La obligación de cumplir y garantizar requiere que los estados adopten medidas apropiadas con todos los medios a su alcance, tanto a nivel legislativo, administrativo, presupuestario y judicial, para dar plena efectividad a los derechos. Y está la obligación de promover, que requiere que los estados, la implementación de medidas a largo plazo y la previsión de la garantía de los derechos del futuro. De la misma forma, es el Estado el único capaz de violar los derechos. Puede hacerlo por acción, por omisión o por aquiescencia. Los viola por acción cuando genera actividades que van en contra de los derechos de sus habitantes. Un ejemplo es el terrorismo de Estado que impuso el último gobierno de facto de nuestro país. También son las prácticas autoritarias, estructurales, al accionar y a la organización de las fuerzas de seguridad. Maltratos en comisarías, torturas, detenciones arbitrarias, causas fraguadas y muerte por gatillo fácil de los gobiernos constitucionales. Y los viola por omisión cuando por no accionar las personas se ven afectadas de sus derechos. Por ejemplo, cuando el Estado no establece políticas populares al sistema educativo, dejando librada la responsabilidad de educarse a las condiciones sociales de cada sector o población. Esto también lo podríamos tomar por omisión lo que está pasando con los jubilados en este momento. También se entiende que el Estado puede violar los derechos humanos por aquiescencia. Esto es, cuando existe consentimiento tácito del Estado o sus agentes frente a acciones de terceros. Por ejemplo, cuando se organizan grupos paramilitares que actúan en forma clandestina, secuestrando y o asesinando personas y se puede probar que el Estado conoce esa situación y no realiza acciones para evitarla. Eso es aquiescencia. No todo daño contra una persona, ni toda forma de violencia social representa una violación de los derechos humanos, por más grave que sea. Todo lo que un individuo o un grupo de individuos realice en contra de la ley es un delito, ¿sí? O una contravención, no una violación a los derechos humanos. Solo los estados pueden violar los derechos humanos. Una de las funciones del Estado es proteger y prevenir la comisión de delitos. Al no lograr el Estado, debe intervenir por medio del Poder Judicial, considerar al responsable y tomar todas las medidas necesarias para revertir el daño que este delito haya causado. Si este caso se considera que el Estado no está violando un derecho humano, pues ha actuado para revertir una falla o el sistema, está bien. Pero si las distintas instancias de Poder Judicial no actúan dentro de los plazos y ciertos criterios establecidos, entonces está generando una situación de impunidad. Esto lo vemos perfectamente en situaciones como la de Jujuy, o después lo vamos a ver en detenciones arbitrarias, ¿no es cierto? Es aquí cuando se puede considerar que ha cometido una violación a los derechos humanos y siguiendo los diferentes pasos previos al Estado podrá denunciarlo de un nivel internacional. Por eso muchos juicios llegan a la instancia internacional. Bueno, ¿les estoy cansando? ¿Alguien puede contestar? No, está muy bien, adelante. Hoy sigo. Adelante. Sí, Todo muy bien. bien. Bueno, No, entonces, está bien, te seguimos bien. Seguí, Seguimos Cris, bien. seguí. Muy dale, interesante. Bueno, dale, lo tuyo dale. Muy silenciar. interesante. Bueno, pero y ahora vamos a ver
¿Cómo nace la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos? A quien, donde pertenezco orgullosamente. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, conocida como APDH, es una organización no gubernamental de derechos humanos de la Argentina, fundada en 1975. Según indica su sitio oficial, la organización es fruto de una autoconvocatoria de personas provenientes de los más diversos sectores sociales, políticos, intelectuales, sindicales y religiosos argentinos, en respuesta a la creciente situación de violencia y de quiebra de la vigencia de los más elementales derechos humanos que se escalaba en el país. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos fue fundada el 18 de diciembre de 1975, 3 meses antes del golpe militar que dio inicio a la dictadura conocida como Proceso de Reorganización Nacional. Fue fundada en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependía de la Iglesia de la Santa Cruz, a raíz de una iniciativa de Rosa Pantaleón. Fueron sus fundadores, además de Rosa Pantaleón, el obispo de Neuquén, don Jaime de Nevares. A mí me trae muchos recuerdos de la juventud, perdónenme cuando lo nombro, porque para mí son los sacerdotes para el tercer mundo, son mis referentes. Bueno, al señor Eduardo Alfredo Pimentel, al doctor Ariel Gómez, al profesor José Miguel Bonino, al doctor Guillermo Frugoni, Rey, al doctor Roque Raúl Aragón, al señor Jaime Smirgel, a la doctora Alicia Moró de Justo, al obispo Carlos Gatinoni, de la Iglesia Evangélica Metodista de la Argentina, y al señor Alfredo Bravo y a la señora Susana Pérez Galera. También ha sido miembros de la APDH personalidades como el abogado y luego presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, al rabino Marshall Meyer, al rabino Roberto Graet, a Oscar Allende. ¿Se acuerdan de Allende Sueldo? Y después también el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otras figuras destacadas. Este conjunto de líderes políticos, religiosos y sociales tuvieron como principal preocupación construir un espacio institucional desde el cual fortalecer y luchar juntos para defender los derechos humanos y los valores de verdad y justicia en un contexto social y político de crecientes amenazas a la vida y a la libertad. Desde el día de la creación, la APDH adoptó una meta y fundamento de su Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todos sus actos y sus decisiones son dirigidos por esta última. La APDH desempeñó un importante papel en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Las primeras misiones de la APDH fueron recolectar, registrar, ordenar y proteger las denuncias y los testimonios de familiares de personas desaparecidas o víctimas del terrorismo de Estado, de diferentes formas de violaciones a los derechos humanos, tales como secuestro, tortura y desapariciones. Cuando en 1979 vino a la Argentina la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de las organizaciones de Estados Americanos, de la OEA, la APDH presentó la lista de desaparecidos, que en ese entonces alcanzaba a 5.000 denuncias, que luego fue publicada en un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe que poco a poco se fue difundiendo en toda la Argentina.
La APDH es una organización sin fines de lucro, cuyo financiamiento es totalmente basado en donaciones y aportaciones individuales, o que proceden de agencias gubernamentales o intergubernamentales cuando se trata de proyectos especiales y del mantenimiento de la estructura. Tenemos nuestras autoridades, el Consejo de Presidencia, la mesa directiva, la comisión ejecutiva y las secretarías. Dentro de las secretarías están, a ver si a algunas les gusta y alguna vez pertenecen a PDH, la Secretaría de Ambiente, de Archivo Documental, Asuntos Jurídicos, Educación, Investigaciones, Lesa Humanidad, Mujeres, Igualdad de Género y Diversidad, Personas Adultas Mayores, PAM, Promoción de un Estado Laico, Pueblos Originarios, está la Secretaría de Regionales, en Relaciones Institucionales, Relaciones Internacionales, la Secretaría de Salud Mental y la Secretaría de Salud. ¿Sí? Y tenemos múltiples publicaciones, Seguridad Nacional, Sistema Republicano de Gobierno, Desaparición Forzada de Personas, la desaparición como crímenes de lesa humanidad, racismo y violencia, la mujer trabajadora y sus derechos, violencia familiar, mujer golpeada, drogadicto, víctimas o culpables, talleres de vida, educación por los derechos humanos de la mujer a los 50 años de la Declaración Universal, bueno, entre muchas otras. Tenemos muchísimos premios recibidos. ¿Cómo actuamos? Bueno, ante una denuncia de violaciones de los derechos humanos, gestiona ante las autoridades públicas, las instituciones y las entidades la vigencia concreta de estos derechos, desarrolla acciones pedagógicas destinadas a contribuir a la formación de sujetos de derecho. Por ejemplo, en San Rafael dimos talleres para los futuros guardiacárceles, los que estaban haciendo la capacitación, e incorporamos el tema de derechos humanos. Esto no significa que hayan cambiado mucho, pero al principio hubo muchísima resistencia, y después se fue creando un clima. Nuestra cárcel no es la cárcel modelo, pero bueno, actuamos. Difunde... ¿Cómo? Lleva tiempo esos cambios. Sí, sobre todo con ese tipo de población, ¿no es cierto? Claro. De formación. Saben que la única manera de perder el derecho de la libertad es estar preso, pero que los demás derechos contienen, ¿no es cierto? Difunde los documentos normativos de la Constitución Nacional, pactos, declaraciones, convenciones. Asesora a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, trabaja con entidades fraternas que defienden la vigencia de los derechos humanos, promueve la sanción de aquellas leyes necesarias para asegurar la vigencia de los derechos. Y dentro de nuestras actividades, y ya voy terminando a este tema, velar por el esclarecimiento de los derechos de lesa humanidad. Siempre estamos en los juicios, juicios justos, que nuestros desaparecidos o nuestros detenidos no tuvieron, preservar la memoria con un sentido de convocatoria a la sociedad ciudadana, organizar la documentación sobre el funcionamiento de la represión, recoger, estudiar y valorar los datos de la realidad nacional referente a los derechos humanos, denunciar las violaciones a los derechos humanos y brindar asesoramiento a sus víctimas, colaborar con las gestiones necesarias ante autoridades públicas, instituciones y entidades vigentes concretas, desarrollar acciones pedagógicas, como dijimos, y contribuir a la formación de objetivos de derecho, difundir documentos normativos, Constitución Nacional, pactos,
declaraciones, convenciones, etcétera, trabajar y cooperar en conjunto con las entidades fraternas que luchan por los derechos humanos, promover la adaptación de medidas necesarias para concretar la realización de los derechos humanos. Bueno, el financiamiento, ya sabemos cómo es, nos aportamos los miembros y alguna vez, antes llegaban más donaciones y antes llevaban más concursos. Tenemos delegaciones. A ver si alguien encuentra su lugar. En Buenos Aires hay delegación en Azul, en Balcarce, en el Conurbano Sur, La Matanza, La Plata, Mar del Plata, Miramar, Olavarría, Punta Indio, Tres Arroyos, Villa Gesell y Zona Norte. En Catamarca, en Chubut, Esquel, el noroeste de Chubut, Córdoba, Río Tercero y Villa María, 3. Formosa, en la ciudad de Formosa, Mendoza, Malargüe, San Rafael, es una regional con 3 nodos, porque es muy grande, ¿no? En Río Negro está Bariloche, El Bolsón, Viedma, en San Luis, en la ciudad de San Luis, en San Juan, en la ciudad de San Juan, en Santa Fe, Rosario, en Santiago del Estero, en Tierra del Fuego, Ushuaia, y en Tucumán, San Miguel de Tucumán. Hace poco venimos de un encuentro nacional de la militancia, donde tuvimos representación de todo el país, y somos el organismo con más territorialidad, con más territorio en la República Argentina. Así que en este encuentro nacional de la militancia que se hizo en el embalse Río Tercero, teníamos gente desde Misiones hasta Tierra del Fuego. Fue hermoso. Así que bueno, ahora sí, me gustaría que presentaran nuestra presentación institucional, donde un poquito da el pantallazo de lo que voy a hablar hoy como nuevo paradigma de los derechos humanos. Así que Betty, te invito a presentar el video de YouTube. El de YouTube. Primero va el de YouTube, entonces. Primero el de YouTube, Betty, Bueno, por lo favor. va a pasar Miriam. Miriam, por favor. Bueno, Miriam, gracias. Sí. No, por favor, aguárdame un instante si es tan amable. Sí. Acá también, nosotros también nos enredamos hoy con los medios, así que bueno, vamos con paciencia. A ver si... Vamos a compartir pantalla. ¿La ven ahí? Sí, Bien. Sí. Bueno, empiezo. Usted me dirá si adelante. la reproduzco entera o voy deteniendo la imagen. No, en el video El otro institucional video. completo, Miriam, por favor. Después Es sí, el después sí otro te video. Bien, voy perfecto. indicando en el otro. No, imposible. Ah, no, es este, me parece, es este. Adelante. Ahí está. Personas adultas mayores, somos madres y padres únicamente de nuestros hijos. No se escucha el audio. Me parece, Miriam, que debes empezar otra vez porque hay un problema con el audio. A ver. ¿No se escucha el audio? No, y No. empieza con... Bueno, yo lo escucho bien, ¿no? No sé. No se Beatriz, escucha. Beatriz, ¿no lo No escuchás se tampoco? escucha.
No, Escucho no se perfecto escucha. yo, No, Yo tampoco No lo se escucho. escucha. yo no escucho. No. Miriam, está Sí, subtitulado, Miriam. ¿Por qué no sí, lo dejas y que se pueda leer? sí, no hay problema. Yo buscamos la manera, pero la verdad que no sé por qué ustedes no lo escuchan. Yo lo escucho perfecto. No, pero no se escucha, yo no oigo nada. Bueno, igualmente como dice la tallerista, está subtitulado lo que están diciendo las personas, no hay nada de fondo, así que sería, en este caso, le pido mil disculpas. La verdad que no sé por qué. Tenés que subir el volumen desde tu compu. tienes razón, yo tampoco escucho, ¿eh? Está al máximo, ¿eh? Sí, no, yo tampoco escucho, está bien, leemos entonces. No se escucha. También no me van a escuchar nunca. ¿No? Si vos hablas, sí, se escucha. Ah, sí, tengo micrófono. Ah, Sensación de que su cuerpo para no mostrar solo. las viejas y los viejos ricos parece que no son malos. Lo que ocupa el espacio de poder, tampoco sabemos. Somos únicamente consumidores de medicamentos y ocasionales votantes. Mira el pibe, míralo. Ah, no, mira el partido. Bueno, Muy bueno. Excelente mensaje. Muy Sí. bueno. bueno. Lo que voy a leer ahora es un documento realizado para la Pido revista disculpas, Educando. perdón. No, no, Pido no, disculpas no. por este tema que realmente no sé cómo se pudo Ningún haber problema, Miriam, solucionado. quédate tranquila porque se pudo leer perfecto. Así que Bueno, tranquila. Sí, muchas gracias. Chicas, lo que Este, podemos hacer es, perdón, Cristina, es compartirlo en el WhatsApp para que luego lo puedan escuchar, ¿sí? bueno, ¿Sí? ¿lo comparto en el grupo ahora o No, yo cuando lo termina la comparto. reunión? Yo lo comparto Bien. cuando vos me digas. Bueno, pero seguimos, continuamos. Seguimos, adelante, adelante. Adelante. Bueno, este documento está escrito por una revista Educando, por Ana González, que es la secretaria general de Personas Adultas Mayores. Es un trabajo, la iniciación de un trabajo que le hicieron mis compañeros, cada uno participó. A mí me va a tocar regionales, que va a ser el último. Voy a hablar desde la regional Mendoza, desde el sur, desde San Rafael, cómo es el estado de las personas adultas mayores, ¿no es cierto? Bueno, a ver si me sale. Para esto sí, voy a necesitar anteojos. La Argentina vive un proceso de envejecimiento poblacional que se enmarca en un fenómeno mundial. ¿Por qué? Bueno, existió, esto lo voy a agregar yo, el baby boom. ¿Se acuerdan? Bueno, alguna lo debe haber leído. El baby boom fue el boom de los bebés después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre que hay una catástrofe como esa, hay una necesidad de preservar la especie.
Entonces, la pirámide poblacional a la que estábamos acostumbrados, bueno, ya no es tal pirámide, porque ni nacen tantos bebés, ni morimos tantos adultos mayores. ¿Sí? Sobre todo las mujeres tenemos una sobrevida, sí, mayor, y la medicina también favoreció para todo esto de que tengamos una vida mayor. Entonces, en el año 1950, las personas adultas mayores representaban el 7% de la población, mientras que en el año 2019 esta cifra se eleva al 15,5%, más del doble. En Argentina, estimándose que esta cifra llegaría al 23,5% en el 2050. Este amplio sector de la población que está en crecimiento es uno de los que mayor vulneración de derechos sufre en forma constante. Fíjense lo que estoy diciendo. Sufrimos vulneración de derechos. No somos un grupo vulnerable, somos un grupo vulnerado. ¿Sí? Estos derechos vulnerados se refieren a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos como DESCA. En este campo de derechos, con poca apropiación en general, existe una separación interpretativa entre los derechos políticos y civiles, dice Harvey David en el 2003, y los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que hace que no haya una clara percepción de que estos últimos son tan fundamentales como los derechos políticos. Todos los derechos son fundamentales. Algunos fueron de primera generación y otros de segunda, de tercera, y ahora hasta hay derechos de cuarta generación. Pero no hay más derechos, menos derechos. Todos los derechos son importantes. Las graves vulneraciones a los derechos humanos de las PAM somos nosotros, personas adultas mayores. ¿Y por qué no adultos mayores? Porque adultos mayores está hablando de género, y en personas adultas mayores abarcamos todos los géneros. Se enfoca precisamente en este tipo de derechos. Las personas adultas mayores tienen cada vez menos acceso a la salud, a la vivienda, al abrigo, a la educación, a la buena alimentación, sobre todo ahora, a la cultura y al trabajo. El cambio de paradigma que venimos trabajando desde la Secretaría de las PAM, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, toma como uno de los fundamentos la apropiación de los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y el consiguiente reclamo del cumplimiento de los mismos. El cumplimiento de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales de esta población debe poner foco en el derecho a una vida digna, libre de privaciones económicas. El concepto de una vida digna no se suscribe a la esfera de lo económico y lo material, como el cuidado, la salud, la vivienda, sino también a lo cultural, a lo recreativo, a lo simbólico que constituyen todas las áreas donde se construye el bienestar y el buen vivir de las personas adultas mayores. Por eso nos pareció muy acertada la invitación, primero escribir el artículo, dice Ana, y ahora me sumo a hacer este taller, también, como así también poder ir construyendo un nuevo paradigma sobre las personas adultas mayores con el propósito de impedir la vulneración de sus derechos, de nuestros derechos,
y para promover un nuevo modelo a la vulneración de los derechos. Estos artículos, estos talleres, abarcarán desde el lenguaje y la comunicación, también subsiguientes van a ser el sistema previsional, la Convención Interamericana en Defensa de los Derechos Humanos, de la PAM, la salud y las realidades locales. En las realidades locales es donde va a ir mi artículo junto con, no sé si están mis compañeros, Julia y demás compañeros de Río Negro. Acá estamos. Acá estamos. Presente. Soy Luisa. Gracias. Y te olvidaste de nombrar que somos nosotros del Alto Valle, no de Viedma. Perdón. Bueno. Hay que avisarlo al sitio oficial de la APDH. Dale, gracias. Desde la Secretaría de Personas Adultas Mayores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, nos preguntamos por qué un sector que reúne alrededor de 7 millones de personas se ve afectados sus derechos en forma continua, sin que haya ningún tipo de sanción social o legal, ni ninguna reacción contundente frente a esta realidad. En este primer taller, artículo, proponemos compartir un diagnóstico a las posibles causas del mantenimiento del estatus de injusticia y falta de acceso a los DESCA. Perdón. Para intentar entender las causas de esto, hacemos una breve recorrida histórica del sistema de previsión social de las últimas décadas, que ayudará a ubicar históricamente la vulneración de los DESCA de las personas adultas mayores. Durante la dictadura en las últimas décadas se produjo 4 veces el saqueo del sistema previsional. Durante la dictadura de Onganía se unificaron las cajas. Compañeras, recuerden, yo estaba en 5º grado y a mi abuelito, era el único jubilado de la familia, vivía con nosotros. Fue una hecatombe en ese momento, la unificación de las cajas. Y el Ministerio Económico tomó los excedentes en un bono que no se registró, nunca apareció la plata. ¿Sí? La caja de los jubilados es la caja más buscada. En los años 70, Martínez de Hoz eliminó las contribuciones patronales. ¿Les recuerda algo eso? ¿A algún delirante que está diciendo que no va a haber más contribuciones patronales? En los 90, Cavallo privatizó el sistema con las AFJP. Y en el año 2017, cuando todos salimos a la calle, con los autoconvocados por acá, con los Jubipem por allá, con todos los organismos, el gobierno neoliberal y restaurador del poder de clase de Cambiemos mediante la ley de reparación histórica, reparación que no reparó nada, que lo único que hizo fue aumentarle un poquito a la mayoría, a algunos jubilados que habían pedido, que ese poquito no fue significativo, pero que además los dejó en una condición peor, porque los dejó dejar de cobrar la mínima, donde tenían unos beneficios, para cobrar unos pesos más, debiendo pagar remedios, debiendo pagar un montón de cosas. No benefició en nada, pero metieron la mano en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso les permitió, a través de un DNU, meter la mano en los fondos de garantía de sustentabilidad, que hasta el 2016 eran intocables, pudiendo ser usados para el mercado financiero y para bajar el déficit fiscal. Como no alcanzó,
un poco más adelante hubo que sacar ese crédito que ya sabemos que nuestros nietos lo van a terminar de pagar. En todas las ocasiones, el financiamiento del sistema previsional y de seguridad social se trató como un tema económico, enmascarando la naturaleza del problema, que es siempre político. Colocar estos temas en la órbita de la economía permite ocultar su esencia. Las cifras tapan las verdaderas disputas políticas acerca del destino de los fondos. La disputa política evidencia el tipo de sociedad que se defiende. Por lo tanto, nosotros sostenemos que la seguridad social es la columna vertebral de una comunidad respetuosa de los derechos humanos. Ustedes saben que en otros países se llaman pensionados, nosotros nos llamamos jubilados solamente porque es un júbilo, una alegría poder recibir un dinero, viene de esa palabra, poder recibir un dinero todos los meses sin tener que salir a trabajar todas las mañanas. Pensamos que estos fraudes al sistema de previsión produjeron el cercenamiento de derechos que fueron realizando sin mayores consecuencias, debido a varias causas, entre las que señalaremos las que nos parecen fundamentales y que se convirtieron en verdaderos ejes de trabajo de nuestra Secretaría con el propósito de lograr un cambio de paradigma de las personas adultas mayores. Entre estas causas que analizaremos, podemos destacar el lenguaje y la comunicación. Y ahora sí, te pido que coloques el flyer. ¿Puede ser? Que debió haber estado antes, pero mis nervios me lo impidieron. Está muy bien, está muy bien. Miriam está preparando. Bien. A ver, está el lenguaje y la comunicación, la invisibilización. Sí, ahí lo ven la bien, perdón. invisibilización. ¿Se está No, viendo? ahí todavía está el flyer de nuestro encuentro. La invisibilización del sector, el problema de la representación y la falta de autopercepción. ¿Ahí se ve? Ahí comienza. Bueno, adelanta el primero, pasa al segundo, que es lo que dije recién, y en el tercero están los cuatro, ahí está, los 4 puntos que nombrábamos. El lenguaje, Perdón. No, tranquila. Bueno, el lenguaje no es inocente y construye sentido y forma parte de las herramientas que refuerzan la invisibilización de las personas adultas mayores. El lenguaje cambia. No escuchamos muchas personas que digan ahora aigan. El lenguaje cambia, por favor, no le tengamos miedos a la E y todo eso. Pero hay palabras que sí nos molestan. Yo le decía a mis alumnos que las malas palabras eran hambre, eran frío, esas eran malas palabras. Bueno, para nosotros tenemos otras que no nos gustan para nada. Las personas adultas mayores somos abuelas y abuelos únicamente de nuestros nietos. Y madres y padres únicamente de nuestros hijos. A ver si dejamos de decir, a ver abuela, como me dijeron el otro día cuando entré a un mercadito, a ver abuela, hola abuela, ¿qué necesita? Yo no soy tu abuela. Decime señora, pregúntame mi nombre, Cristi, pero no soy tu abuela. Bueno, algunos no somos abuelos. Otros no somos padres.
otros somos heterosexuales, algunos homosexuales, otros de otros géneros. Por lo tanto, la forma correcta de nombrarnos es persona adulta mayor. Adulto mayor, si quieren, o señora, señor. Somos personas adultas, o pregunta, lo mejor, lo que te abre una puerta, preguntarnos nuestros nombres. Y yo voy a contestar Cristi. Cristi. Sí, Cristi, porque así me decían mis abuelos, así me decían mis papás, así me dijo mi marido, hasta que murió. Cristi. Sí. Somos personas adultas mayor y todos mis amigos y mis primos. Somos personas adultas mayores con nombre propio y no aceptamos los términos abuelo, abuela, viejo, vieja, que falso paternalismo esconden el recorte de nuestra autonomía. Disculpen, no se ve el... No, no, para nada, pero no te preocupes. No, porque yo lo tengo, yo lo veo. Ahí, a ver, Ahí ahí. va a estar. Bueno, Ahí. pasalo, Sí, ahora pasa sí. pasa este. Adelantalo un poquito, bueno, esperemos. Yo quiero decir, mientras se va adelantando, porque esto teóricamente tiene un tiempito, acá, déjalo por acá, porque ya te adelanto, déjalo por acá. Frenalo, por favor. Yo quiero decir que cuando mis hijos me dicen vieja, a mí me cae la baba. Mis hijas me dicen ma, pero a mí no que mis hijos me digan hola vieja a la mañana, también se me abre ¿no? Pero mis compañeras de la PDH no están de acuerdo conmigo. Bueno, la invisibilización en nuestro sector es constante. Solo aparece el imaginario social y en referencia a la sociedad de mercado. A ver, remedios, pañales, ¿sí? Residencia geriátrica, residencia de larga estadía, permanentemente como consumidor de medicamentos, prestaciones médicas, y en el imaginario político ocasionalmente como votantes. Ahí a veces aparecemos como no somos tan invisibles. Ahí a veces nos dicen, le voy a hablar a los jubilados, ¿no es cierto? Ahí lo ven, chicos, perdón. Ahí se ve. Esta invisibilización tiene muchas causas. Y ese es el lenguaje que hablamos, el de abuela y abuelo, y en el próximo ya viene la invisibilización, que tiene muchas causas, y en ellas se cruzan construcciones donde muchas veces se hace patente la condición de clase. Acá está. Déjalo, por favor, déjalo acá. Miriam. La condición de clase. Y el concepto de productividad de mercado. Las personas adultas mayores pobres son viejos. Y muchas veces son una carga. Las personas adultas mayores ricas no son viejos. Las personas adultas mayores que ocupan espacios de poder ni siquiera se reconocen como tales. Y las que trabajan hacen de cuenta de que no son adultos mayores. Ejemplo concreto, abundan en los objetivos de desarrollo sostenible de propuestos por la Agenda 2030. No hay ninguna meta específica para personas adultas mayores en un estudio sobre cambio climático. En Latinoamérica, impulsado desde la ONU, aparecen como grupos vulnerables
mujeres, niños, pueblos originarios y discapacitados. Y no incluye a las personas adultas mayores. En cambio, cuando se trata de un modelo mercalizante, aparecen en la nueva clasificación de enfermedades aprobada por la Organización Mundial de la Salud. El ser viejo es una enfermedad para la OMS, como síntoma o hallazgo clínico anormal. Una enfermedad, con el código MG2A de la CI/11. En la mayoría de los seminarios, en la mayoría de los seminarios, conferencias o foros, las mesas temáticas o bloques de trabajo referidos a las personas adultas mayores llevan el tipo de envejecimiento activo, mostrando la apropiación del paradigma médico sobre la identidad del sector, caracterizando al mismo como un proceso y no como un colectivo o sujeto que tiene nombre propio. Personas adultas mayores activas serían, no envejecimiento activo. Estos ejemplos dan cuenta del lugar que ocupamos en las políticas públicas. Somos simplemente receptores pasivos de ella. Nos convierten en objetos, receptores, quitándonos la cualidad de sujetos políticos, activos, y tomándonos en cuenta únicamente desde el paradigma médico-gerontológico, lo que provoca un recorte nefasto que silencia las demandas de ampliación de todos los derechos. Y ahora viene la representación, que es el flyer que tenemos ahí. ¿Cómo nos sentimos representados? ¿No es cierto? Sí, está ligado absolutamente al cambio de paradigma que queremos visibilizar, y constituimos como actores, queremos constituirnos como actores políticos. El problema del sector tiene que ver con el concepto de democracia sustantiva. Esto lo dice Mouffe-Chantal en 1999, el cual pone el acento en la búsqueda de la igualdad, no solo política, sino también social, en el acceso a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la educación y a todo lo que signifique condiciones dignas e igualitarias de existencia. Por otra parte, consideramos que las personas adultas mayores tienen que cumplir un rol fundamental en la elaboración de las políticas públicas del sector, participando en los espacios de decisión y ejecución de las mismas, tratando que de estas se piensen, diseñen e implementen desde un modelo de política pública de abajo hacia arriba. Esto lo dice Guy Peters, no yo, en 1995. Las PAM no necesitamos que nos representen. Queremos participar activamente en la construcción de nuestro destino para evitar la continua vulneración de nuestros derechos y para optimizar la calidad de vida de estos. La cuestión de la representación tiene varias aristas. La falta de representación en nuestros espacios públicos donde se juega el destino del sector, o la representación limitada o no representativa. Algunos espacios donde se generan políticas públicas y se instrumentan herramientas de aplicación están conformados solo por centros de jubilados, que representan nada más que el 12% del universo del sector, dejando por fuera organizaciones que trabajan por los derechos de las personas adultas mayores. Algunos sindicatos permiten la participación en distintos espacios con voz, pero sin voto. Creemos que las políticas públicas de las personas adultas mayores deberían contar
con nuestra participación en la elaboración e implementación, ya que ningún otro grupo etario puede tener la experiencia vivencial y crítica acerca del mundo que vivimos los mayores. Se puede comprender la situación de la niñez y de la adolescencia, por ejemplo, ya que todos hemos transcurrido por ella, pero no se puede comprender cabalmente la experiencia de nuestras generaciones si aún no se ha llegado a ella. Por último, y acá terminando, y las dejo en paz, está bueno, no, falta uno. El problema de la autopercepción. Ahora si querés, adelantar la filmina. De muchas personas adultas mayores que ocupan espacios de poder. Sí, escribí mal autopercepción, pero les juro que con Canva ya no lo cambiábamos. Que ocupan espacios de poder dentro del poder legislativo, por ejemplo. Que no se autoperciben como PAM y por lo tanto no defienden los derechos de los mismos. Esta situación está establecida por muchos ámbitos y requiere el trabajo de un trabajo constante para visibilizar el problema. El Poder Legislativo, sobre todo el Senado de la Nación, hay una amplia mayoría de personas adultas mayores que cuando se refieren a nuestro sector no se incluyen en el colectivo y menos aún lo defienden o promueven la ampliación de derechos. Yo te entiendo eso que vos me decís, pero yo sé el número que... ¿Cómo hago con los gastos corrientes de las... No pago más el psicólogo, no pago más la... Contame, a ver, no te entiendo. Bueno, tal vez no era para acá. En el poder, dirigentes políticos con más de 60 años que se refieren a nuestros abuelos. ¿Qué abuelo tiene este señor? Ojo que yo lo escuché al presidente decir, que a nuestros abuelos no les falte, sin visibilizarse como tal. Referentes sociales de la cultura y el arte que tampoco se ven como pertenecientes a uno de los colectivos más transversales de la sociedad, que no diferencia clase, género, religión o ideología. Un colectivo al cual no dejamos o dejaremos de pertenecer. El actual paradigma de falta de representación o de representación no representativa o de falta de autopercepción deberá ser modificado para poder caminar hacia la ampliación y cumplimiento de nuestros derechos. La conquista de los DESCA solo podrá lograrse y sostenerse si el sector de personas adultas mayores nos constituimos como sujetos políticos activos, tomando la palabra con voz propia, no permitiendo que otros hablen por nosotros. Para ir finalizando, se hace necesario enumerar todos los derechos humanos económicos, sociales y culturales vulnerados para no darlos por sobreentendido y para que se hagan visibles. Los derechos que se están violentando de manera sistemática y progresiva son el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al abrigo, a la cultura, a la ciencia, a la educación, al trabajo, al descanso y a la recreación. Estos derechos son obligatorio cumplimiento, son inquebrantables, indivisibles y progresivos. A ver si se entiende. Estos derechos no pueden suprimirse en ninguna etapa de la vida de ninguna persona. Por eso proponemos una representación genuina de las personas adultas mayores en la ANSES y PAMI, en los órganos de representación y como asesores,
Participación en los gremios con voz y voto. Representación de las PAM, nosotros, en los espacios de decisión y en las asesorías de los distintos niveles de gobierno, municipales, provinciales y nacionales. Pertenencia de los afiliados en su gremio y obra social de origen después de jubilarse. Yo agregaría acá, y en aquellas obras sociales atrapantes, como son las obras sociales provinciales, que no nos dejan salir de la obra social, estoy hablando de OSEP en Mendoza y de IOMA, por ejemplo, en Buenos Aires, que nos permitan incorporarnos a PAMI. No puede ser que una operación de cataratas nos la cobren al valor dólar, nuestra obra social. Perdón, IPROS en Río Negro también pasa lo mismo. Sí, te lo estaba por pedir. Circuitos diferenciales de recepción y atención en todo el sistema de salud. Reforma legal que establezca circuitos y siempre, por favor, esto es importantísimo, y tiempos perentorios de acceso a la justicia, ya que las personas adultas mayores tenemos mucha paciencia, pero no tenemos tiempo. No podemos esperar juicios de 10 años que salgan. Evitar la discriminación por edad en el mercado laboral y en el acceso a créditos. Por favor, basta de pedir fotografías en los currículums y fecha de edad. Pidan lo que realmente, fecha de nacimiento, pidan lo que realmente vale. ¿Qué es lo que sabemos, qué es lo que estamos preparados para ofrecer en el mercado laboral? Incorporar la perspectiva de género en todas las políticas de seguridad social. Estas son algunas de las propuestas a las cuales se irán sumando las que aparezcan en los próximos artículos de la revista Educando, o tal vez talleres con ustedes, de la Secretaría de Personas Adultas Mayores. Y bueno, como terminaba nuestro video, no queremos que hablen por nosotros, queremos hablar nosotros por nosotros. Muchas gracias por la atención. Ahora sí, me encantaría recibir alguna pregunta. Ay, perdón, con el problema que tengo, no leí, por favor, no leí ninguno de los, de lo que han chateado, 19. Bien, bien. Bueno, gracias Miriam, excelente encuentro, lo seguiré en la grabación, bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por lo que escribieron. Y si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, mis compañeras que están presentes quieren ampliar, quieren compartir sus experiencias de la Secretaría PAM. Y yo Quiero hacerte una pregunta, Cristina. Mi Sí. nombre es Eva, soy de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de 3 de febrero, y quería saber si el organismo hace difusión de todo esto que nos estuviste contando en distintos lugares, como por ejemplo centros de jubilados, asociaciones, porque me parece a mí que uno se apropia de lo que conoce y muchas Tenés razón. veces no conocemos ni las leyes ni los derechos que nos amparan. Uno siempre está esperando que nos den lo que se supone que nos corresponde y nosotros tenemos que pedirlo, conocerlo y pedirlo. Me parece fantástico, Eva. No. Es un tema que cada vez en cada reunión salimos que tenemos que estar más en Facebook, que es una red que manejamos
las personas de nuestra edad, no tanto Instagram ni Twitter. El otro día me pedían, estaba haciendo seguramente alguna cola y me ofrecía ayudar a alguien, me expliqué quién era y dice, pero usted debería ponerlo en el centro de jubilados de la avenida Mitre, hay un gran centro de jubilados de San Rafael, a donde trajimos a Miguel Ángel Fernández Pastor en su momento, a aclararnos, y como centro de jubilados, como jubilados autoconvocados en aquel entonces. Tendría que poner un cartel sí, es verdad, Eva. Yo, a ver, tal vez mis compañeras que están en el, si alguno todavía se pudo haber quedado. Que por ahí alguna de nosotras Yo también con creo que, cercanía en perdón, algún centro puede gestionar la presencia de algún miembro de la PDH para que totalmente, pueda sí. hacer la charla, Exacto. ¿no? Estamos disponibles, nosotros respondemos a todas las invitaciones que nos hacen en la medida de nuestras posibilidades, digamos, Seguro. y creo que lo que vos estabas diciendo es fundamental. Eso de necesidad de conocer para poder conocer el derecho para poder exigirlo. Y voy a contar una anécdota que es en este momento muy importante que tiene que ver con la salud. Frecuentemente las mujeres a partir de los 70 años o más de 60, cuando van a hacer su control ginecológico, les dicen, bueno, si la mamografía y los estudios que son rediticios para quien los hace, que forman parte del negocio de la salud, pero el PAP ya no es necesario y no les hacen el PAP. Es un gran error porque nuestra generación en general, que no, digamos, somos una generación anterior a la vacuna del HPV. Entonces, todos nosotros tenemos latente el virus del HPV, que puede no manifestarse nunca o puede manifestarse tardíamente. Y la única forma de detectarlo es a través del PAP test. Pero no lo hacen porque el índice de problemas que se dan a esa edad, o sea, los adultos mayores son descartables y son considerados un costo para la sanidad pública. Pero tenemos derecho a nuestra salud. Entonces, ante el profesional, decirle, mira, yo quiero hacerme el PAP porque puedo ser el 0,2% que de ese índice que no es relevante, pero si a mí me toca tener un cáncer de cuello de útero por un HPV tardíamente manifestado, la que se muere soy yo. Entonces, haceme el PAP y si hay algún problema, se sigue la terapéutica necesaria. Entonces, el derecho a la salud consiste en poder exigir lo que hace a nuestra salud en todo momento y decirle, la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que tiene rango constitucional a partir de noviembre del 2021 o 22, ahora no me acuerdo, 22, sí. tiene rango constitucional y es un derecho a la salud de las personas adultas mayores. Y ese derecho yo lo puedo exigir en todo momento y en todo lugar. Entonces, aquel profesional o aquella obra social o prepaga que le niega ese derecho a la persona es susceptible de ser denunciado y atenerse a las consecuencias. Entonces, no acepten no, ya no hace falta, ya no es necesario. Es necesario tener conciencia de nuestro derecho y de que no sea relevante el número de personas que se mueren por una determinada afección, porque a esa edad ya el cáncer progresa lentamente y demás. No, si yo soy ese 0,1%, la que se muere soy yo. Entonces, y como vos no sabés el índice, haceme el PAP, ¿sí? O haceme los estudios que corresponden. Digamos, creo que
esta es la importancia de conocer los derechos, porque cuando uno conoce los derechos los puede exigir. Claro, y también pensaba si la PDH no pidió, pensó publicaciones que se pudieran hacer, por ejemplo, por medios radiales y televisivos, tipos spot publicitarios, por lo menos También, promoviendo que, también, Eva. que se dieran a Algunos conocer. tenemos, sí, tenés razón, discúlpame que te interrumpí. Algunos tenemos programas de radio. Ujú, En mi caso tengo un programa en una radio, yo vivo en Rama Caída, La ujú, Sidra, recuerden, ujú. y vivo en Rama Caída y ahí hay una emisora de radio, tengo un pequeño programa, pero claro, sí, 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 los spots es también un tema. En televisión, no sé, porque todo eso hay Claro, que pero ahí me parece pagarlo, que, claro, es muy costoso y claro, necesitarían de la ayuda del Estado, la difusión a claro, través. claro, Un pero compañero nuestro de APDH tiene un programa de radio todos los claro, domingos, Iba a decir eso. se Sí. llama Por Mayores. Ah, Entonces, digamos, pero lo que sí. pasa es que En ese eh, programa le escuchamos a Anaí Costas por la ley de... Sí, 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 la escuchamos, la escuchamos. Está sí, todos los sí, sí, domingos de 10 a Sí, 12. sí, 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 sí. sí, Pueden y que buscar en Facebook, la página es Por Mayores. y lo Discúlpenme. podés escuchar en cualquier momento. La radio, a ver, espera que Ay, busco. yo no puedo hacer Perdón, nada. me voy a presentar. Por favor, Tengo el sí. orgullo y el honor de ser compañera de Cristina Latancio, de Micaela Braco, de Luisa Villarroel. ¿Me estoy olvidando de alguna, chicas? ¿Alguna otra está? Bueno, aún no soy persona mayor, pero me falta poco. Y las conocí a ellas en un encuentro, como estos encuentros que se hacen todos los años, los encuentros federales de APDH. Yo estaba participando en la Secretaría de Salud y me puse a charlar con Cristina y con Luisa. Y me entregaron un sticker, me preguntaron, ¿sos persona mayor o aún no sos? Le digo, aún no soy. Y me dieron un sticker. A raíz de eso, y bueno, de intereses personales que yo tenía, me uno también a esta secretaría este año y estoy más que feliz y agradecida porque estoy No, no. haciendo un curso aceleradísimo, es como más que una diplomatura esto. Ahora ya les busco el programa en el Dale. que participa Jorge Plano, que es uno de nuestros compañeros, ¿sí? Ahora les digo bien la radio, todo, Voy y a, sí, todos los datos, ponelo, ¿sí? Ceci, ponelo por favor. Acabo de poner la última fotografía del último encuentro que tuvimos en, este, A ver, en me Embalse. parece. Y ponelo ahí, ahí en el grupo de Nuevo Ahí está. Paradigma, ahí Listo. pones el Ya me- link para ya- escuchar el programa en cualquier momento, porque no hay que escucharlo en el momento. Yo no puedo hacer eso, lo mío se puede escuchar en el momento, es una radio comunitaria, lo mío, pero lo de Jorge se puede escuchar en cualquier Sí, sí, momento. sí. Buscar un momento del día, de la noche, como hago yo, poner la radio, el celular y escucharlo, ¿no? Sí, Estoy sí. levantando la Perdón, mano, está en chicas. YouTube, perdón, está en YouTube. no, está No, no, no. en la web, está en la web Claro. de la Jorge web. del programa, Pero ¿cómo se llama el programa para Por buscarlo? mayores. Por Mayores. Después te lo Pero, paso, Susi. Después te Por lo Ahora, paso. favor, ahora lo mando al háganlo grupo. por WhatsApp en el grupo. Si Dale, Sí, pueden, ahora dale. lo mando. escríbanlo Dale. Ahora lo ahora. mando. Yo Ya lo quería mando. preguntar si hay no, alguna oficina de la APDH, además de Matanza, en la zona del Gran Buenos Aires. Yo estoy en la zona oeste, 3 de febrero, San Martín, no tenemos Morón. Yo no oficina, conozco. tenemos una sola oficina. Micaela tal vez pueda dar la dirección exacta en la capital, La Cava. En Después los Callao, demás, en la calle bueno, Callao. Eso también es importante que lo pongan, porque así cualquier persona que pida
referencias, uno sabe a dónde mandarlo. Bueno, lo que les pueden voy hacer, yo les voy perdón. a pasar en el chat la dirección y la página web de APDH. Claro, perfecto. Gracias. Chicas, yo estoy en relación con Semino, que es la defensoría el defensor del pueblo de los jubilados, bueno, de las personas mayores de la capital. Sí, Por perdón, ahí Susana, sería muy Susana, interesante que pudiéramos reunirnos con todo esto que ustedes hacen, para que se le dé más manija, porque este pobre hombre hace más o menos unos 30 años que viene luchando en vano, ¿no? Bueno, Lo creo. sería bueno tenerlo. A ver, Disculpe, a ver, perdón. Hay dos perdón. personas perdón, oh, hay dos personas que quieren hablar, que es Leti y Luisa. Le damos un minutito a ver la palabra, a Sí, ver qué lo por quieren. favor. A ver, Perdón. Leti. Bueno, mi nombre es Leticia y soy de Somos en Red. Soy jubilada docente, pertenezco al IPS, provincia de Buenos Aires y a IOMA. Y soy de SUTEBA. Como aclaración, SUTEBA creo que es uno de los gremios que tienen jubilados con voz y Sí, voto. sí. Yo también soy de Eh, SUTEBA. eh, Hola, Bueno, y es una de las compañera. cosas Sí, muy muy importantes que Yo tiene importante. fui. SUTEBA, que es la Sí. voz y el voto. Otra de las cosas que quería aclarar es que SUTEBA tiene ay, espérate que ahora no me acuerdo la palabra, ¿cómo se dice? Una representación dentro de IOMA, pero tiene Sí. una palabra específica donde ahí No, está el disculpa, delegado de Leti, SUTEBA. vocalía, vocalía se llama. Gracias, ahí está, vocalía. Vocalía. Tiene vocalía dentro de lo que es IOMA. Y siendo, todavía no estaba jubilada yo, en el 2015 tuve cáncer de mama y SUTEBA y IOMA, los dos me re que te ayudaron. Está bien, estaba en otra época, digamos, pero ayudan y mucho. A mí, experiencia absolutamente personal, ¿no? Dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, ahora IOMA está sacando lo que se llaman esos consultorios, que por ejemplo acá hay 4 que son de IOMA, donde no hay que pagar un coseguro, no hay que pagar el diferencial de la obra social. Uno está enfrente del HPC, que es el Hospital Privado de la Comunidad, otro está en pleno centro, en la calle Jujuy, entre Moreno y Belgrano. Belgrano lo digo por las dudas, que anden por acá o que sean de acá de Mar del Plata, ¿no? IOMA también tiene un centro odontológico acá en Mar del Plata. Y las especialidades son desde clínica general, ginecología, dermatología, psicología, flebología, cirugía, etcétera, etcétera. Por lo menos la primera parte, digamos, de lo que fuera, de los estudios, se hacen. Y no cobran, que en otros lugares, sí, obviamente que te cobran ese diferencial. Y después, esto es como una continuación de tu charla, ¿no, Cristina? Que vos decías que vos no eras abuela solamente que nada más que de tus nietos, ¿no? Cuando a mi abuela le decían abuela, yo salía atrás y le decía, y a ella le decía, ella es mi abuela. No, cuando doña Amelia entraba a mi casa y gritaba, que era una vecina desde donde daba vuelta la vereda, ¡abuela! Y le gritaba a mi abuelita decía, no soy su abuela, yo no soy su abuela, mirá vos, ¿no? ¿Es así? Es cierto, es así, y hace tanto tiempo que es eso. Bueno, nada más que eso quería decir. Me encantó tu charla, Cristina. Bueno, Ay, La verdad que muchas gracias. Luisa quiere sí, me también encantó decir y algo. aparte de todo eso, digamos como que me abrió la cabeza en un montón de cosas que no sabía. Y hay cosas o sea, hay temas que se vienen desde muy lejos porque nosotros somos la población pasiva definitiva y eso viene desde la demografía.
La demografía de la población la clasifica en pasiva transitoria, que son los recién nacidos hasta los 18. Después viene la población económicamente activa y después la población pasiva definitiva. Y hablando del baby boom, nosotros posiblemente tengamos un baby boom después, ¿sí?, de haber ganado el Mundial de Fútbol. Que sí. esas alegrías colectivas se producen. Y como para completar cosas así, ¿viste? Muy apurada porque tienen que hablar otras chicas. Qué buenos Bueno. datos, Ojalá Dios Cristi, te qué buenos oiga, datos. La todos verdad me encantó. Gracias. Y, A ver, y bueno, Luisa. y otra de las cuestiones es que Argentina, voy a hablar fuera de, digamos, de los conceptos de verdad, porque ahora no se dice así, siendo un país subdesarrollado, siempre tuvo población envejecida. Siempre fue así, con población envejecida. Una de las características que tiene Argentina, siendo un país pobre con población envejecida. Bueno, ya está. Por eso hubo mucha inmigración, para poder traer también personas para trabajar, ¿no? A la Argentina. Claro, Sí, claro, sí, sí. es cierto. Bueno, Primero le empezaron damos- la zona de los coreanos, de los ¿Me van a chinos. dejar hablar? ¿Me van a Perdón, dejar hablar? le damos la palabra a Luisa, por favor, que bien. pobre hace rato que está. Me pareció, bueno, primero felicitarla a Cristina porque la verdad fue excelente nuestra representante. Yo también pertenezco a PDH, soy de la asamblea acá en el Alto Valle de Río Negro. Estamos trabajando mucho con el tema, yo trabajo en la Secretaría de Personas Adultas Mayores también. Me pareció muy importante, Cristina, y quiero resaltar el tema de la representación. Nosotros tenemos que estar representados, no estamos representados en PAMI, no estamos representados en ANSES. Las obras sociales provinciales como IPROS en Río Negro, hace años que estamos luchando para que nos den una representación en el gobierno de IPROS y no nos dan. No tenemos un plan más 60 en nuestra obra social. No tenemos un plan de prevención. No es lo mismo tratar a un joven de 30 años que a una persona de 70. Entonces esto es lo que estamos reclamando. Pero además de eso está nuestra representación política, nuestra representación, por ejemplo, en los consejos de adultos mayores. Nosotros no tenemos un consejo de adulto mayor provincial y no tenemos consejos de adultos mayores en la mayoría de los municipios que hay en Río Negro. ¿Para qué nos sirve esto? Porque nosotros tenemos que decir y que opinar sobre las políticas públicas que se dictan. Porque las políticas públicas, si no nos favorecen, tenemos que poder decirlo. Tenemos que poder decir, esto no se puede poner de esta forma, esta ordenanza no puede salir así, porque a nosotros nos perjudica. Esta vereda no se puede hacer de tal forma porque nos perjudica. Entonces, es importantísimo luchar por la representación, chicas. Es muy importante. Tenemos que estar representados, tenemos que poder opinar, tenemos que poder decir lo que sentimos. Los consejos de adultos mayores son para asesorar al municipio, a la provincia, a la nación, para asesorar sobre las necesidades que tenemos y sobre lo que realmente queremos que se haga en nuestro favor. ¿Cierto? Porque hay un montón de proyectos, como por ejemplo ciudades amigables de la ONU, que se podrían implementar sin mucho dinero en los municipios. Porque hay lugares, en el lugar donde yo vivo, por ejemplo, es muy difícil que una persona con bastón camine por la vereda. Porque las veredas están desiguales, caen, bajan, suben, están... Entonces, esas cosas tenemos que poder decirlas. Eso es la representación, a eso tenemos que tender y por eso tenemos que luchar, para estar representados y para poder decir, esto lo queremos así y esto no lo queremos de esta forma. Gracias por dejarme participar y bueno, espero que nosotros estamos luchando mucho acá con el tema de la obra social, no nos permiten irnos a ningún lado, estamos presos de la obra social, nosotros decimos que estamos cautivos y bueno, acá hay 2 o 3 personas más de Río Negro en este grupo que está acá escuchando. Espero que podamos llegar a algún lado, pero hay que luchar por la representación en todos los lugares del país. Gracias por permitirme hablar. Un gusto.
Quería hablar María José Videla, por favor. Perdón, yo quería decir algo. Me Hola, buenas pareció tardes. Hola. fabulosa la charla y lo mucho que han trabajado en San Rafael, pero tienen que darle mucho, mucho más calce a la comunicación en forma federal. Chicas, esto tiene que llevárselo a la mesa de la Revolución de las Viejas, tiene que llevárselo a todos los gobernantes de cada provincia que tengan que ver con PAMI, ANSES o todas las, digamos, entidades que no nuclea a los más de 60. Realmente es muy importante. Yo, todo esto que ustedes estaban hablando, lo tuve que leer y las leyes también, de acuerdo a discapacidades, cuando hice el posgrado para COPIDIS, que es una asociación de discapacidad, en donde también entraba como discapacidad la situación de un adulto muy mayor. O la situación del digamos, la gerontolización, o sea, que lo mandan a geriátricos, ¿no? Entonces, yo no veo por ahora en Capital que haya mucho movimiento. Hicimos todo lo posible con la ley, de meter el proyecto de ley con Anaí y con Mirta, creo que se llama, la otra diputada, de la ley de antidaísmo. Pero de todas formas, a mí me parece que esa ley no está completa. No está completa porque está hablando de gente de mayor, sí, por ejemplo, los currículum ciegos, pero para mayores de 45. ¿Y qué pasa con mayores de 60? Que podemos y tenemos la obligación, si estamos bien, de seguir incluso sabiamente enseñando y aprendiendo. Porque eso no ocurre, porque nos invisibilizan ya desde mucho antes. Entonces, todo esto tiene que ser muy, muy trabajado y muy luchado en cada provincia, porque imagínense que cada provincia tiene sus leyes, cada provincia tiene sus distintos municipios, tiene sus distintos poderes, judicial, el gobernador es diferente, las leyes son diferentes. Bueno, todo eso, cada uno tiene que ir ¿cómo les puedo decir? Como haciendo una comunicación mayor y más fluida de todas estas cosas que se ampliaron en la ONU últimamente y que recibimos algunos, no todos. O sea, es importantísimo que esto se sepa. Si no, seguimos jugando a que algún día nos den pelota en hacer alguna ley que nos abarque. No sé. Perdón, no entendí qué ley dijiste vos que La estaba ley de tratando. antidadismo que estuvimos luchando y que la metimos como proyecto hace 3 meses o 2 meses en el legislativo, el poder legislativo, pero es posible que eso quede cajoneado, como siempre, hasta que al final, dado que ya quedan 3 o 4 meses de gobierno, no sé qué va a pasar más adelante. Tenemos que militar esto, militar esa ley, militar la ley de, ¿cómo se llama? Esta última que salió, de que la gente se pueda hacer su propia jubilación o los años que le quedan, ¿no? Para poder, ¿cómo? Moratoria. La moratoria. moratoria. Bueno, todas esas leyes las estuvimos militando. ¿Ustedes se creen que nos van a llevar al apunte? Yo creo que no.
Yo Pero creo bueno. que sí, Gracias. tenemos que, digamos, no tenemos que desanimarnos. No me entendés. Tenemos que habilitarlo. O sea, Sí, todas estas comunicaciones hay que hacerlas en forma federal, porque cada provincia tiene su forma de trabajo, tiene su legislativo, tiene su poder judicial, tiene su gobernador. Fíjense lo que pasa todas luchamos contra Morales en Jujuy y a Morales no lo mueve nadie, porque no podemos hacer nada. Entonces, esto que nos sirva de ejemplo de que realmente tenemos que estar muy unidas. Yo creo que a través de la representación que tenemos en la Revolución de las Viejas o cualquier otro tipo de cosa que nos haga más, unir las voces, va, nada más. Muchas gracias. Bien. Yo quería María José, aclarar María algo. José, por favor, que hace un rato que levantó la mano ya. ¿Puedo aclarar algo? La ley de moratoria ya está en vigencia. Ya tenemos compañeras que se han jubilado. No estuvo cajoneada en ningún momento, por lo menos Sí, pero desde la de ahora. antiedadismo que Y el pasamos después, ¿no? antiedadismo la presentamos el 7 de julio y Sí. está en comisión. Sí, Tiene que salir corazón, pero no, los legisladores no van, el No, Congreso prácticamente se no está existe. tratando en comisión. Entonces, ¿cómo hacen para, viste? No se presentó, pero no le llevan el la apunte. están A esa tratando ni en a las comisión. otras. Tiene que, después que la traten en comisión y se ponen de acuerdo, recién ahí va al recinto. Pero se está Por eso te tratando. digo que yo tengo miedo que se termine el gobierno, ¿sí? Esperemos que no. Bueno, Eso es lo que tenemos que otra cosa militar. esa es otra prioridad de la para que militancia. siga todo Hay como que está. militar Depende de voto a nosotras. voto, compañeras. Hay que militar voto a voto. Voto para a que voto. Bueno, Y si en principio tratemos de que no se termine el Zoom y María José Videla Sí. se quede sin hablar, porque hace rato que está Gracias. esperando. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es María José y bueno, muy interesante la charla. Un gusto compartir con todos ustedes. También como Cristi soy de San Rafael, pero no la conozco, así que ya la voy a contactar próximamente. No, dale. ¿Cómo estás, Cristi? Bueno, mi consulta particularmente, mi profesión es ser abogada y he recibido muchísimas consultas y veo una total vulnerabilidad y desprotección en el adulto, las personas adultas mayores, en el sentido cuando tienen, por ejemplo, un padecimiento mental, ya sea una demencia, llamémosle Alzheimer, alguna patología por la cual no puedan autovalerse. Y mi pregunta en el caso puntual sería, ¿qué pasa cuando la persona mayor, porque desde lo legal tenemos algunas, muy pocas, pero algunas herramientas, y desde lo legal o en el sentido de contención hacia la persona adulta mayor, mi consulta es, ¿qué pasa cuando el adulto mayor, por lo menos en San Rafael, no veo ninguna institución pública donde se preste una contención cuando el adulto mayor está totalmente desprotegido, ya sea porque no tiene familiares, porque los familiares están pero no pueden hacerse, ya sea por enfermedad, por distintas cuestiones o porque no quieren simplemente por falta de voluntad hacerse cargo de esa persona. Generalmente PAMI otorga una prestación que no sé si es el 80% o la mitad, por ejemplo, del canon del servicio de residencia geriátrica, cuando la misma está habilitada. ¿Qué pasa en San Rafael? La mayoría de los geriátricos no cuenta con habilitación ni ministerial ni municipal. Entonces, ¿qué hace el adulto mayor en ese caso? ¿A dónde lo llevamos? Porque no es una cosa, o sea, nos olvidamos que son personas. María José, este es un tema que me involucra particularmente porque aparte hice un estudio de eso. La provincia de Mendoza tiene 4 centros de atención a adultos mayores que lo entrega la provincia, donde se atienden 124 personas. Bien. Nada más.
te pido por favor que entres y busques, y si no te los envío, Bueno, cuáles son los requisitos para abrir una residencia de larga estadía. Nadie, a menos que sea un millonario, puede hacer una residencia de larga estadía. Todas las demás en San Rafael y en la mayoría de la provincia de Mendoza son clandestinas. Con muy exacto. buena voluntad, con menos voluntad de las personas que ponen una casa y nada más. Tal Nada cual. más. No hay. Hemos ido a ver residencias por denuncias donde 14 personas ocupaban un baño. Y vos decías, la mayoría tiene pañales. Sí, pero el que no tiene pañales y tiene urgencia, se mete en ese baño cuando están bañando a una mujer. Y eso está, y es una residencia gerontológica, y es la única que está en Boven. Te invito a visitarla, con muy buena voluntad de la persona que lo tiene. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un vacío, estamos pidiendo una ley de residencias de larga estadía que se adecue a la realidad y no que pida los requisitos que pide, porque que pida, pero que sea accesible para que alguien lo pueda cumplir. Porque la vida de las personas cada vez es más larga, las familias trabajan prácticamente todos, y entonces dejar a una persona adulta mayor en la casa es incorporar gente, es no saber quién llega, es muy difícil. Vamos a seguir en contacto, ya te busco en el grupo, Bueno. y te mando un mensaje, y sí, es una realidad. Y salud mental, tal vez Cecilia te pueda dar una mano, porque está en el tema en la APDH, en salud y Buenísimo. en salud mental. Así que Cecilia, también te encargo de conectarte con María José. ¿Puede Sí, ser? sí, María Genial, muchas José. gracias, Cristina. Está en salud mental, pero no en salud mental de adultos mayores, está en salud Claro, mental. en realidad sí, yo soy de la Secretaría de Salud, digamos, pero nada, hay ahí compañeras que también están en salud mental. Así que después tomá mi celular del grupo y contactame y yo a su vez te contacto o te hago algún asesoramiento con lo que me vayan diciendo las compañeras, sigo los compañeros. Perfecto. Muchísimas Dale, gracias porque a ambos. acá en salud tenemos varias compañeras, creo que estaba Mónica dando vuelta por Estaba ahí. Mónica, ahí estaba Mónica también. Estaba Mónica, recién la vi caminando por la calle, pero en salud mental no, Claro, creo que no ahí, tenemos a nadie. ahí Pero está sí, Ángela y Elina. sí Claro. en la Secretaría Grande de la APDH. Sí, en salud. La verdad que bueno, yo felicito a la provincia de Buenos Aires, pero quiero que entiendan que Río Negro y Mendoza no tienen el mismo gobernador, que la caja chica de las provincias nuestras es la obra social nuestra, y entonces cada año que hay elecciones, nos bajan de un plumazo todas las prestaciones, y que es muy difícil vivir en provincias de este tipo. Y bueno, y agradezco, estamos muy sobre la hora, agradezco esta participación y agradezco a mis compañeras que se quedaron hasta último momento y que me están dando esta mano, y agradezco realmente una participación inesperada para mí. Digo, ¿a quién le va a interesar el tema de hacer respetar nuestro lenguaje y comunicación, nuestra representación, nuestra visibilización, que a veces nuestros mismos compañeros de la APDH no se dan cuenta que no podemos subir 2 pisos de escalera cuando nos reunimos en una convención? Y bueno, y que nos demos cuenta y que nos autopercibamos. El escudito que entregamos era para ver cómo se autopercibían. Ceci no era adulta mayor y no lo es.
pero muchos recibieron nuestro escudito, soy un adulto mayor, y se autopercibieron como tal. Ojalá nuestros gobernantes, nuestros legisladores, los que hacen nuestras leyes, los que las promulgan, como vos dijiste, Ani, se autoperciban como adultos mayores. Disculpame, ¿Sí? Cristina, ahí en el chat, Rosa Fabre dice, ¿cómo podrían incorporarme? No sé, a APDH, sí, a APDH de PAM, o al O, ¡Qué grupo. no, hermoso! al grupo este en principio, ¿sí? Perdón, Ah, eso bien. no lo entendí. Yo Bueno, y igualmente, yo vivo en Buenos Aires, pero soy mendocina, y la verdad es que muy, muy, muy interesante la participación de las dos mendocinas que hubo hoy, realmente. excelente, Cris, Sí, excelente, te felicito. muy bueno, muy, muy Orgullosísima bueno, de vos. muy bueno. Sí, muy bueno. Bueno, recién me pude conectar con la notebook, no sé qué pasó, estas cosas de mandinga. Pero Muchas salió muy gracias a bien todas. igual. Muy Muchas bien. gracias a Somos en Muchas Red. gracias, me Muchas tengo que gracias. retirar. Muchísimas gracias y encantada de haberlas conocido. Mendocinas, pero de ley. Chao. Gracias. Pero APDH es nacional, así que Sí, sí, por acuérdense. supuesto, no se olviden de dar las comunicaciones. Chao. Yo las y invito a después- unirse, ¿sí? A PDH PAM, porque hay mucho por hacer. Y mucho Bueno, Mucho me por pareció trabajar muy, y crear y batallar, ¿sí? y me pareció Sí, muy me encantó. interesante, Cecilia, sí, sí, Me sí. encantó, me ¿Pueden encantó. poner los datos de dónde está acá, en Callao? Pero lo buscamos, chicas, lo buscamos y lo ponemos Claro, en busquen en el Twitter, Facebook. tranquilas. Ya está en el WhatsApp. Mica va a Ahora, poner. Rosa, te voy a agregar al Claro. WhatsApp también. Ahí está. Bueno, No gracias. cierren el grupo tan rápido, así nos No, damos no, tiempo de no, queda comunicarnos. abierto. Ah, bien. El grupo queda abierto. Bueno, Bárbaro. Cristina, muchísimas gracias. Un gran Muchas gusto gracias. Muchas gracias a las conocerte, compañeras de Somos en escucharte. Red por haber facilitado esto, por haber trabajado. Siempre lo hacen, pero hoy especialmente, porque a veces cuando aparece alguna dificultad uno pone a prueba los nervios y las chicas siempre se desempeñan maravillosamente bien, Sí. son súper amorosas, así que muchas gracias a ellas y muchas gracias a ustedes por todo el material que nos brindaron. Y a Súper Betty y a valioso. Miriam, que pusieron el alma en todo esto. Y a Leti Muchísimas también, que anda gracias por también. ahí. Sí, sí. Muchas Miriam, gracias. también estuvo Leticia ayudándonos a bajar los videos, así que bueno, y otra Muchas y otras gracias, compañeras muchas más. gracias a Tuvimos un todas. montón para bajar los videos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Chicas, este Que estén videíto bien, nos luego va a vemos. estar en YouTube. Así que les paso los datos luego cuando esté en YouTube. Dale. Bueno, bárbaro, Un gracias, saludo muchas grande, gracias. cariñoso a todas. Muchas Gracias. gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias. Chao. Muy buen trabajo. Gracias. 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 Vanessa, un abrazo. Muy bien.